Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de La Salidez hacia adentro. El invitado de hoy es Xiu, una voz de flor y canto que camina entre la memoria y el tiempo. Un guardián de la palabra antigua que nos invita a recordar la importancia de vivir desde la pureza de nuestro corazón. Desde el conocimiento del tonali, la cosmovisión mexica y la espiritualidad náhuatl, Xiu nos abre un puente entre el mundo moderno y el ancestral para llevar una vida en equilibrio y presencia. Bienvenido, Xiu, es un honor recibir tu luz hoy. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de La Salidez hacia adentro. Hoy estamos con una persona que admiro muchísimo, que tenía muchas ganas y mucha ilusión de entrevistar por todo el mensaje y toda la sabiduría y el amor que hay en su transmisión. Y pues me siento muy afortunada y muy bendecida de tenerlo en este espacio. Bienvenido, Xiu. Es un honor recibir tu luz hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poquito cómo te ha ido. Oye, pues primero, antes que todo, gracias pues por la invitación, gracias por tus palabras, por la consideración de tenerme como invitado. Sé que vas empezando con tu proyecto y te deseo mucho éxito. Sé que a veces uno pone de su tiempo para que estas cosas se logren, tiempo que le podrías dedicar a otras cosas, pero pues al final de cuentas, si esto es lo que te importa y tú tienes una visión, pues creo que también si tiene sentido, pues debes dedicarle y me da mucho gusto poder contribuir tanto para ti como para las personas que nos escuchan. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias porque la verdad es que sí, es algo que me motiva y me ilusiona mucho. Y bueno, pues volviendo al tema contigo, te sigo desde hace mucho tiempo, comparto tu contenido desde hace un rato. Y para mí era una ilusión muy grande justo que la gente empezara a voltear a ver otra vez, ¿sabes? Esta gran sabiduría y esta eh, gran información para la vida, ¿no? Y que justo lo mencionas en el video que me recomendaste, que ahora ya el sistema justo te educa, ¿no? Para ser uno más de la borregada. Y creo que nuestros ancestros, si algo hacían era educarte a la vida real. Entonces, pues, insisto, me siento muy, muy, muy afortunada. Y bueno, volviendo al tema de este gran conocimiento que tienes y de una de las razones por las cuales te admiro fue por un video que subiste, de hecho no tiene mucho, donde habla justo de la filosofía, de cómo nuestros ancestros se educaban para forjar un rostro y un corazón. Y de hecho, digo, cabe mencionar que justo en la entrevista con Roberto Neotolteca me saludó así, entonces me gusta mucho que cada vez esté ampliando más este conocimiento porque es muy bonito y es muy sabio y es muy importante porque al final es un conocimiento que cabe para todos, ¿no? Y bueno, pues sin hablar más, empápanos un poquito más de este tema sobre esta filosofía y esta sabiduría que tenían nuestros ancestros ante la educación de tener un corazón endiosado. Hoy, pues es todo un tema, como lo mencionas, es bastante complejo. Empezamos duros, empezamos Empezamos regios. fuerte. Eh, pues mira, hay conceptos por los que se puede empezar, podemos describirlos, podemos ahondar un poquito en ellos, pero finalmente es un estilo de vida, ¿sabes? Es toda una educación desde que nace un niño hasta que se vuelve adulto. Entonces, más allá de los conceptos, pues creo que es algo que se tiene que llevar diario a la práctica, día con día, para hacer de ello, pues, lo que decíamos, un estilo para vivir, para que la gente se sienta conectada tanto consigo misma, como con las otras personas, como con su contexto, con la naturaleza, pues que se tiene que estar puliendo. Entonces, en aquellos tiempos había maestros, maestros experimentados, hombres y mujeres sabios de muchos años, y pues me imagino que como ahora también tenían que haber fallado en diversas ocasiones para poder llegar a ese punto de conocimiento de sí mismos.
Sin embargo, pues como venían cargando esta tradición de educativa milenaria, digo, los mexicas son los que nos brindan esa información a través de Fray Bernardino de Sahagún, pero pues ellos vienen recopilándolo a través de los toltecas y de otras culturas de los apolhuas, que son los que viven en Texcoco, el pueblo de Nezahualcóyotl. Ujú. Entonces, pues imagínate cuántos años habrán vivido bajo este estilo de vida, eh, cuánto habrán fallado para que pues llegaran a cierto nivel y pues te pones a pensar en nuestro sistema educativo, la educación como la conocemos, cuánto puede tener, no tiene ni 100 años, ¿sabes? Mm. Entonces, la forma en que nos educamos nos funciona porque así está nuestro sistema, porque vivimos en un sistema capitalista, en un sistema en el que pues eres prácticamente una batería. No sé si han visto la película de Matrix, lo ilustra de una manera entendible, pero se entiende. Los seres humanos son pilas de este sistema de robots y ellos nos absorben, ¿no? Absorben la energía. Y Sí, estamos exactamente Luis. igual, o sea, Ujú. somos unas pilas, pero a lo mejor no de energía, sino de consumismo. Si yo consumo de las diversas empresas que hay, pues genero un dinero, genero esa energía que fluye a través del dinero. Eh, la forma en que me vista, lo que coma, lo que beba, lo que celebre, con quien salga, como me quiera ver, todo genera que yo sea una batería de este sistema. Pero pues en aquellos tiempos, en la época prehispánica, no existían todos estos conceptos. El concepto del amor que conocemos hoy en día no existía. El concepto de la amistad era otro. La forma de educar a los niños no era la misma, porque ahora requerimos, o el sistema requiere, que nos eduquemos para formar mano de obra, ¿sabes? El sistema a lo mejor Ujú. necesita más doctores. Bueno, vamos Sí, a hacer esclavos. campañas para que se inscriban más doctores. Si el sistema Ujú. necesita abogados, bueno, vamos a abrir más, vamos a dar beneficios para que se puedan suscribir más abogados a las universidades. Entonces ya es algo que va conforme al consumismo, ya no interesa tanto tú como ser humano cómo puedas conectar contigo mismo ni con nadie. Lo que tienes que hacer es producir. Y a la hora de producir, pues tienes que presentar ciertos registros, ciertas aportaciones al sistema de tributario. Tienes que, como Sí, un de ser risa. humano, representar pues cierto estatus para que tenga cierta validez. No lo digo yo, así funciona. Si tienes cierto nivel socioeconómico, tienes acceso a ciertos beneficios. Puedes trabajar, puedes vestir, puedes tener un buen carro, incluso hasta una pareja, ¿sabes? Entonces la energía fluye distinto. Y no estoy hablando de una cuestión mística o esotérica, sino de lo que vivimos día con día, ¿sabes? Tú trabajas cada día, llegas a tu casa, llegas cansado, es decir, te acaban de drenar toda la energía por el resto del día, toda tu energía está dividida en todas estas actividades que tienes desde que te levantas hasta que te duermes. Entonces, cuando le pagas a alguien para que haga las cosas por ti, le estás pagando eh, por tiempo, para que tú tengas Ujú. tiempo de hacer Sí. otras cosas. Es decir, estás Ujú. pagando su energía, ¿no? Podemos ver Sí, esta manera. claro. Pero antes de este sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, que para algunos les puede beneficiar y van a decir que está perfecto, pero para otros que no tienen las oportunidades, pues no lo van a considerar así. Pero antes de que existiera la televisión, antes de que existieran las empresas a las cuales consumir, las frituras, el refresco, la ropa, la moda, pues todo era más estandarizado. Vivir en pareja era una cosa, la comida no se subdividía en tantas opciones, ¿sabes? Solamente Ujú. tenías que comer sano. Algunos animales del bosque, algunas semillas, algunas frutas, y como todos comían lo mismo y como todos hacían lo mismo, pues incluso podríamos pensar que no existían tantos traumas como los hay. La depresión, la codependencia, la ansiedad surgen Sí, de que tú ves a las demás completamente. personas y tú no tienes lo que ellos tienen. Entonces, como cambió ese sistema antes de la llegada de los españoles, pues la Ujú. gente vivía muy, no te voy a decir que más cómoda que ahora, porque pues a lo mejor duermes en un colchón de cierto estilo que permite que tu espalda y tus zapatos y las plantas de tus pies, ¿sabes? Pero también te han llevado a necesitar todo esto. Tal vez realmente, Creo que es eso, ¿no? biológicamente lo Cada vez lo necesites. hacen más cómodo. Aparentemente más cómodo porque vamos a suponer que te orillan a creer que necesitas un refrigerador lleno, ¿sabes? Y tal vez sí para guardar muchas cosas, pero realmente necesitas todas las cosas que guardas, todo el azúcar que Ujú. guardas, toda la grasa que guardas, toda la harina que guardas. Sí, Entonces, consumismo. somos totalmente distintos y con esto quiero pues hacer ese contraste de cómo se vivía en la época prehispánica y en esta. Pues en aquellos tiempos no tenían que consumir tantas cosas para ser felices, no había tantas opciones para vestir, había un estilo para todos o dos o tres,
Pero ahora imagínate cuántas subdivisiones, cuántas tribus urbanas, cuánto Sí, tan consumo. solo la fast fashion, o sea, es como, se dan cuenta, o sea, todo por estar a la moda y la gente de antes andaba en taparrabos, o sea, déjense de Sí, fregaderas. un Huipil, un Mashclat, una Tilma, ¿sabes? Porque eso es lo que realmente como ser humano biológicamente necesitas. No necesitas una chamarra de cuero y una de mezclilla y una rompevientos y un blazer, ¿sabes? Entonces, pues eso nos ha llevado a perder un montón el piso. Ya no te sabes las donaciones, ya no sabes el calendario, no sabes realmente distinguir cuándo entra una estación y cuándo sale otra. Desconoces el ritmo de los animales, no sabes cuándo va a haber chapulines, cuándo las hormigas ponen sus huevecillos, las abejas, las flores, ¿sabes? Cambia todo. Sí, desconectado completamente. Entonces somos unas baterías de consumismo Ujú. y nuestra educación está guiada para que creamos en esto como algo necesario. Un refri lleno, pues finalmente no lo necesitas, pero tú crees que sí para poder demostrar que tienes y cuando te visiten digan es que tiene el refri lleno, pero no concientizas sobre que lo que tienes está mal. Y no estamos Te hablando hace de daño. refri lleno, ¿no? Y entonces, cuando era la época prehispánica, y ahora sí, vamos a entrar de lleno en ese tema para que hagamos este Ujú. contraste, pues los niños Pero no estaban es importante educados mencionarlo. para ser una batería de consumismo. No había estas grandes empresas, no había la necesidad de demostrarle a nadie que tenías más, porque todos tus vecinos vivían iguales, excepto la nobleza. Pero tú si bien sabías que no ibas a llegar a ser de la nobleza, salvo algunos casos excepcionales. Entonces, Y aceptabas, y eras feliz. generalmente ibas a ser como todos, entonces tu trabajo valía el mismo que el de todos, ¿sabes? No había esta bronca de que es que él trabaja más o ella trabaja más y tiene menos que yo que trabajo más. Entonces, como todos andaban en lo mismo, pues daba esta oportunidad de crear a los niños bajo otra perspectiva para Mm, engrandecer otro tipo de virtudes. ujú. Y ahí es donde entra lo del rostro y el corazón, que hablé en un video que subí a redes recientemente. Hermoso, se los voy a dejar en la descripción para que lo vean. Y el rostro y el corazón es un disfrazismo poético de los nahuas, que en náhuatl se dice inixtli inyolot. Entonces, es un disfrazismo poético porque pues no nos habla precisamente de tener una cara y un órgano bombeador de sangre, sino del rostro como la identidad que logras forjar desde que naces y hasta que pues, te vas de este mundo. Y el corazón como el centro de donde nace toda tu voluntad, ¿sabes? Entonces es como pasión e identidad, podríamos decirle, pero en pro de los demás, en pro de ti mismo para que puedas ayudar a los demás, no para que te engrandezcas y humilles y te sientas más que otros. Y eso pasa en estos tiempos y con las redes sociales sobre todo, porque la gente quiere demostrar que sabe más, que puede más, que tiene más, que ha estado en mejores lugares, ¿sabes? Todo lo aspiracional, ¿no? Sí, todos quieren demostrar que de alguna forma son mejores o que tienen mayores virtudes. Ujú. O incluso que son más humildes, ¿no? Está el caso de los Amish, me parece, que son estas comunidades protestantes, donde pues como que luchan, es una lucha de egos, pero por ver quién es más humilde, para ver quién vive con menos, ¿sabes? Entonces ya no es tan noble el fin. Quiero que vean, quiero Como que esta Dios vea. filosofía del aprendiz del monje, ¿no? Que llega con su sensei y le dice, es que quiero ser el más humilde y le contesta el sensei, desde el momento en el que dices que es el más, que quiere ser el más, ya desde ahí hay algo que trabajar. Exacto, o sea, trabajamos por ser más que los demás. Y en aquellos tipos, no, este rostro no representaba que fueras más que alguien, que fueras mejor, simplemente que fueras tú, para que desde ese rostro tú pudieras ser un ejemplo, que pudieras ser verdadero. Y el corazón es el que te impulsaba, es el que te daba esa disciplina para seguir adelante. Entonces, para los nahuas, he estado trabajando en un proyecto, escribiendo sobre esto precisamente, sobre que hay cosas que en esta tierra no son verdaderas y hay cosas que son verdaderas. Lo que no es verdadero perece, se muere o desaparece. Y lo que es verdadero perdura. Entonces, el rostro con el que nacemos y vamos forjando, ese no es verdadero. Ese se va a ir, vas a fallecer un día, Es temporal. pero lo que es verdadero es lo que dejas, ¿sabes? Entonces, partes de tu eh, voluntad y de tu identidad para que dejes
algo verdadero. Qué hermoso. Sí, tu manera de ser inmortal, ¿no? Exacto, para que te recuerden o simplemente Ujú. para que dejes huellas. Hay un, hay un poema de, mm, ay, no recuerdo, es de un príncipe Huexotzinca. Y también Nezahualcóyotl por ahí en algunos poemas lo menciona, que si, bueno, la idea principal es que menciona, ya no recuerdo literalmente, pero es que a qué venimos a esta tierra, venimos a simplemente a pasar por ella en balde o venimos a dejar flores y cantos, ¿sabes? Las flores entendiéndose Flor como y la canto. belleza y los Ujú. cantos como las verdades con las que decimos esta belleza, o sea, palabras muy sabias. Entonces, la forma que puedes dejar esta, Ixochicuicat, es otro difracismo. El otro era Inishli, Inyolot, rostro y corazón. Ujú. Y este es Ixochit Incuicat, la flor y el canto. La flor, la belleza, y el canto, pues son las palabras con las que las transmites. Entonces, a estos niños se les educaba, pues, para tener esa identidad, para que la forjaran. No que te parezcas a los demás, no que sigas tendencias, porque no existían, ya dijimos. Para que tuvieras esa Ujú. pasión, que encontraras el sentido de tu existencia para dejarle algo al mundo, que serían cosas verdaderas. ¿Qué es lo verdadero que puedes dejar tú? No se trata de lo cuánto acumulaste, ni de una admiración en las cosas Completamente. que lograste materialmente, porque, repito, ya dijimos que no existía esa aspiración en material, Mm. sino que pudieras dejarle a las personas y, como decíamos, no tratando de demostrar que tú fuiste el más, el mejor, el más sabio, sino pues así como tú sabes unas cosas, hay otros que saben otras, y la idea es que todos podamos tejer esa red y esa comunidad en donde cada quien deje algo, tú dejarás algo, yo dejaré ese otro algo, y al final la sociedad va creciendo. Entonces, se preguntaba en este poema que te decía, dejaremos, no, decía, dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos, que eso sería la forma de dejar nuestra esencia, nuestra verdad, nuestro yo verdadero, ¿sabes? Ujú. Es la forma de trascender. Sí. Era por lo que luchaban, era lo que trataban de dejarle al mundo. Porque pues sí, lejos de la tecnología te das cuenta de que el mundo es un lugar pues muy bonito, lleno de misterios, lleno de sorpresas, lleno de cosas que admirar. Eh, Te vas al campo, los que tienen acceso al campo, pues te das cuenta que hay cosas que te puedes quedar mirando por horas, ¿sabes? Unas hormigas trabajando, unas abejas danzando, Una las flor, flores. sí, o sea. Y pues al haber tecnología te desconectas, al pasarte todo el día en las redes sociales, en la computadora, e incluso hasta en el trabajo, que aunque es muy necesario, pues te van desconectando. Entonces ahí vemos este parecido, ¿no? Con la película de Matrix. Realmente estás conectado. A lo mejor no estás cableado directamente, pero pues no te Pero despegas eres de tus un esclavo aparatos. moderno, es un esclavo del capitalismo, Sí, y sí, debes o de sea. apreciar todo eso. Entonces mucha gente, imagínate, no va a dejar ni flores ni cantos, ¿no? Ujú. Yo les preguntaba ahí en el video de si Nezahualcóyotl te encontrara hoy y no te preguntaría, ay, ¿cuál iPhone traes? ¿Dónde compraste tu ropa? O estas dinámicas que hacen las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu outfit? Ay, Y aunque sí. parece algo muy gracioso, refleja qué es lo que se valora. Porque si traes una buena ropa, si traes un buen carro, si traes un buen celular, quiere decir que vales. Pero si yo no lo traigo, no valgo, Ujú, ¿sabes? ujú, ujú. Entonces lo Sí. que buscaban era trascender a través de esta belleza. Y la filosofía educativa del Xochitl pues implica otros conceptos. Por ejemplo, me parece que se dice Tetescahuiani, es el espejo pulido por ambos lados. El espejo, ¿por qué un espejo? Ok. Porque el espejo en la realidad, en esta y en cualquier época y en cualquier cultura, es el único objeto que te refleja la realidad tal cual es. No lo que quieres, no lo que te gustaría, no lo que pensaste, no lo que quisieras, sino lo que es. Tú te levantas a cualquier hora del día o te paras frente a un espejo y eso es lo que hay, ¿sabes? No hay más. Aunque tú quisieras que fuera diferente, aunque tú Ujú, quisieras que no fuera así, no hay más, es el espejo. Entonces, ellos hacían esta comparación y a los maestros, a los Tlamatini, a los Temachtiani y ujú, los Tlamatini, que son los sabios, pues tenían la encomienda, la misión de ser un espejo pulido por ambos lados, para que te pudieran poner, decían otros cantares, que su misión es poner un espejo delante de los otros. Es decir, si yo estuviera dialogando aquí contigo sobre un problema de uno de los dos, tendríamos que poner el espejo frente al otro. No te voy a decir ujú. lo que quisieras,
lo que te gustaría ni lo que pretendes, sino lo que es. Oye, es que tú me estás diciendo que hiciste esto y tuviste estas consecuencias y ahora no quieres lidiar con ellas. Ya analizaste todo lo que estás diciendo, ¿sabes? O sea, no te tendría por qué engañar y decir, sí, esas personas tienen la culpa. Todos tienen la culpa menos tú. Tú estás bien, ¿sabes? Eso sería poner un espejo delante de ti. No se trata de ser cruel, se trata de ser objetivo. Y a veces también, pues por no querer ir a las personas, o tal vez porque no te interesa tanto, o no sabemos comunicarnos tampoco, eh, pues finges, mientes y le das toda la razón a una persona. Sí, todos son culpables menos tú. Tú tienes razón, tú eres la mejor persona del mundo y los demás están mal. Pero pues en ese inter le haces daño a las personas, ¿sabes? Porque no le permites florecer, no le permites desarrollar su rostro ni su corazón. Porque tú lo mantienes ahí, o sea, ¿sabes? Tú ves a una mariposa abriendo sus alas y batalla y en su capullo y la rompe, pero Sí, claro. o los pollitos cuando salen del huevo, estas cáscaras, este capullo de las mariposas están hechos con tal presión que cuando ellos se liberan van fortaleciendo las venas de su Sí, y es piel. doloroso para ellas, o Y es sea, tienen doloroso. que vivir ese proceso para fortalecer, porque si tú haces esa chamba, pues nacen débiles Y no y se sobrevivirían. mueren. Y no sobrevivirían. Sí, O sea, tarde o temprano se las comería el mundo, ¿sabes? Literalmente. Entonces, ¿qué pasa con una persona cuando no la dejas desarrollar su corazón? Va a vivir en una falsa ilusión donde pues va a ser víctima eterna y el ser víctima eterna no te permite crecer porque nunca te enfrentas y te por sientas y supuesto. dices, ay, creo que si ya tuve este mismo problema con dos o tres personas, entonces creo que soy yo el del problema. Exacto. Y creo que era, o sea, volviendo al tema de los ancestros de esta escuela de vida que tenían, era esto que mencionas, ¿no? Del niño, como de labrar esta madurez o encontrar el rostro en este niño, labrarlo para que fuera un hombre maduro y trascendental, ¿no? Eso, una. Y dos, creo también que el hecho de cómo manejaban toda esta preparación, justo como lo mencionabas, para la nueva civilización, porque al final sabían que era lo que venía y desde su madurez y su sabiduría compartirlo con los que venían, a encontrar esta polaridad, porque veo mucho en la cultura prehispánica esta dualidad de que eran personas demasiado recias y demasiado, no sé si la palabra sea duras o demasiado parcas, pero a la vez muy poéticas y muy, ¿sabes? O sea, justo muy sentimentales y muy sutiles ante la naturaleza, o sea, muy sensibles, muy sensoriales, o sea, era como esos dos polos, ¿no? Y creo que ahí era donde también mucho de la civilización aprendía a florecer, ¿no? O aprendía a encontrar este punto o esta eh, etapa en la vida donde llegaba a un, no sé, ¿no? O sea, esto de encontrar tu rostro. Y también quiero que abordemos lo del tema de el Yolteotl, que es justamente esto, ¿no? O sea, que mencionabas. A lo mejor, pues sí, la vida es, no siempre va a ser lo que tú piensas que es, ¿no? Y muchas veces te toca hacerte responsable de tu existencia y hoy en día, pues tenemos que improvisar con lo que tenemos, pero afortunadamente en ese entonces había esta sabiduría que te iba acompañando y te iba educando ante la vida y ante encontrar tu propia autenticidad, ¿no? Tu propia esencia. Mira, todo esto pues es una opinión a título personal. Digo, lo que yo les estoy diciendo es algo que pueden comprobar en libros como Historia General de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sagún. Lo pueden encontrar en Ujú. La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, de Miguel León Portilla. Pero a lo que voy yo con lo de título personal como opinión es, actualmente pues la religión que predomina en México es la católica y en el cristianismo o en la cosmovisión judeocristiana te enseñan que viniste a este mundo a ser feliz. Y suena muy bonito y muy poético y una esperanza pues que te permite sobrellevar ciertas cosas, pero pues qué tan cierto es, ¿no? Qué tanto aplica. Porque si en cierto momento no eres feliz, pero a ti te dijeron que viniste a ser feliz y tú no lo tienes, entonces te puedes frustrar, La frustración, claro. porque ya sea el Dios o la realidad, no sé, no te están cumpliendo con la promesa.
Entonces, ¿qué se trae contra ti la realidad? ¿Qué se trae contra ti Dios? ¿Por qué hay personas, yo veo que están felices y yo no? Si se supone que a eso vine. A diferencia de esa cosmovisión, pues los niños cuando nacían en el México prehispánico, pues se les daba un discurso. La parte era, de las primeras palabras que les decía es, pues que este es un mundo lleno de sufrimiento, eh, pero no Uy. por eso te vas a mantener llorando. Ahora, Ok. esto no es una advertencia, no es un lamento, sino es una puesta en la realidad de la persona que acaba de llegar. Es como con el Sí, es resto. como decirte, vas a morir. O sea, Y en ese es un sentido, hecho. si vas a morir, entonces no te puedes tomar tantas cosas tan a pecho como que la Personales, traición de ¿no? una O sea, persona, o que te sí, corrieron de un sí, trabajo, sí, sí. o que perdiste, o sea, eso iba a pasar, ¿sabes? Un niño cuando empieza a dar pasos, un bebé, o sea, tarde o temprano se va a caer, Se va a caer, claro. o sea, y tiene que Y te aprender. vas a lastimar, Y ¿no? tú le podrías decir, aunque no lo va a entender, pero podrías decir, hijo mío, hoy vas a empezar tus primeros pasos. La vida es una línea recta donde, pues de pronto se convierte en un barranco. A veces te vas a dar golpes, te vas a golpear los ojos, la cara. No significa que estás siendo pesimista, estás siendo realista, ¿sabes? Ujú. Si entras a un trabajo o algún pariente tuyo va a entrar a un trabajo y le puedes decir, los trabajos a veces son complicados. A veces hay compañeros con los que no puedes trabajar. A veces hay injusticias, pero no por eso vas a preocuparte, simplemente haz lo que te toca. Entonces ellos hacían lo mismo con estos bebés, no era una advertencia simplemente por molestar, sino que ya simbólicamente le decían, ¿sabes qué? La vida está fuerte, ¿no? Pero no por eso vas a ir preocupado. Entonces, desde chiquitos, imagínate, desde el primer día de nacimiento se los decían. Entonces vivían Sí, con esta doctrina, no para hacerlos sentir mal, sino para que precisamente no se quebraran a la primer tormenta, ¿sabes? Porque, bueno, a mí me pasó alguna vez en la escuela. Yo nunca fui un excelente alumno. Tuve mis tropiezos y mis excelentes momentos también. Pero yo tenía compañeros, compañeras que estaban tan acostumbrados a cumplir tan bien en la escuela que llegaban a tener excelentes calificaciones y el día que sacaban menos de un 8 lloraban. Bueno, y si era en ese momento, ¿qué crees que pasaría o qué crees que pasó en el primer trabajo donde les gritaron? claro. Entonces, esa es una ilusión. No todo va a salir bien siempre, no todo va a estar correcto. Y la vida es así, no es que te esté castigando nadie, no es que Ujú. estés pagando nada, simplemente así es la vida, ¿no? Es una dualidad. Hay un consejo muy bonito de los Huehuetlactoli, que son la antigua palabra de los nahuas, y que dice que esta vida, en esta vida tienes que caminar por el medio, porque de un lado hay un barranco y del otro lado un precipicio, Mm. ¿sabes? Entonces, si caminas cargadito para un lado, te vas a caer, la vas a regar. Ujú, ujú. Entonces trata de ir en medio, pero contempla que siempre, como seres humanos, lo puedes regar y vas a tener que aprender. Y hablabas del hombre maduro. Siguiendo esta doctrina y esta enseñanza de que vas a crecer con ciertos problemas, pero no son el fin del mundo, pues entonces llegas a desarrollar esto de que se llama Omashit Okishli, que es el hombre maduro. Es el hombre que ya o la mujer, que ya se volvió tan consciente de sí mismo y del mundo que lo rodea, que ya no es esclavo de las circunstancias, ¿sabes? Es como la disciplina que hablábamos. O puedes hacer un trabajo, puedes hacer ejercicio, pero si vas a depender de qué tan motivado te sientas o qué tan inspirado te sientes, Ujú. pues va a haber días que no lo vas a hacer. Y va a haber días que quieras hacer el doble. Pero lo correcto sería trabajar con disciplina. Todos los días a las 8 de la noche voy a hacer esto, me sienta triste, me sienta cansado, o sea, ya me comprometí conmigo mismo, que soy la persona con la que primero me debo de comprometer. Entonces, una vez Exacto. que cumples con la disciplina y dominas no significa que te reprimas, pero dominas esas emociones tuyas, esas tentaciones, Ujú. todo lo que te puede conducir a dejar de lado tus proyectos, pues alcanzas la madurez, te vuelves dueño de ti mismo. Eres una persona que ya no se fija tanto en lo que dicen, porque siempre va a haber Sí, cosas la que te buscan. validación o en... Ujú. Exacto, tú tienes que hacerlo porque tú creías en ello, ¿sabes? Entonces, pues ya digo, pasamos ya del inicio en Yolot, que es el rostro del corazón, que tienes que ir forjando, porque todos nacemos siendo una promesa, siendo una potencia de algo, ¿sabes? Este niño puede ser un escritor, o puede ser bailarina, futbolista, o puede ser Ujú, muchas cosas, ujú. pero tiene que ir forjando el rostro del corazón. Ya hablamos del Inishkin Yolot, perdón, del Inxochicuicat, que es la flor y el canto, que son estas palabras bellas, estas verdades que vas a dejar para trascender. No se trata de trascender a través de el materialismo, de las cosas que lograste como fruto de tu trabajo,
sino de lo que le dejas a las personas, la forma en que ellos te ven, o sea, no como una admiración vana por cómo te ves, sino pues que hayas marcado su vida de alguna forma, ¿no? Ya sea una comunidad completa o una persona. Tú me comentabas que con que tus videos lleguen a pocas personas, pero que sean las personas correctas, pues ya estás haciendo la diferencia, pero muy diferente sería que llegaras a un montón de personas, pero ninguno de ellos obtuviera ningún mensaje de lo que hablas, ¿sabes? Claro, Y de el, nada sirve. y el día que no estuviera disponible tu canal o tus videos, ellos ni lo notarían. Entonces, hablamos también de este Omashik Okichli, también del, que es este hombre maduro, de que se domina a sí mismo, también de este espejo horadado, pulido por ambos lados. Y ay, tengo otros conceptos aquí en la punta de la lengua, pero se me van. Tú suéltate, tú Pero suéltate. bueno, Bueno, en lo que te acuerdas, quiero que toquemos el tema justamente de lo del corazón endiosado, que el fue corazón lo que endiosado. me voló a la cabeza y de mi parte favorita de tu mensaje y de tu discurso y de el por qué te admiro y por qué me gusta mucho lo que compartes. Échale. Pues mira, el corazón endiosado eh, es que es como un estado de trance, pero perpetuo. Para las personas que meditan, pues saben que uno de los principios es la presencia, ¿sabes? Incluso para la ansiedad o para ese tipo de crisis, Ujú, pues es respirar, es sentir cómo la sangre fluye por tus dedos, por tu cara, por tus pies, escuchar, o sea, poner tus sentidos en su modo más agudo, más aguzado en este momento. Y eso, cuando lo sientes, cuando lo experimentas, se llama presencia. Es poder sentir el aquí y el ahora, para que no pienses en lo que fue y lo que no fue, ni en lo que es, ni en lo que va a ser, ¿sabes? Sino que estés ujú. aquí. Entonces, pues las personas que han meditado mucho, que ya dominan esto, viven en este estado permanente de presencia. Ya no lo necesitan hacer cada cierto día, o cada ciertas horas, sino que ya lo sienten cada día. Ya nada más lo siguen Sí, lo practicando. dominan, es una meditación activa, ¿no? Lo que menciona esto de que pueden estar meditando, lavando los trastes, ¿no? O bañándose, o en el trabajo, Y, o en el y parece tráfico, algo o muy sea, sencillo, pero no lo es. O sea, tú híjole, me encanta ese tema de la meditación porque es como de, solo escucha tu respiración, concéntrate, y es como de, claro, es lo más sí, lo fácil, lograrás. Y pero, si uno no es experto, lo lograrás unos 2 minutos. Pero el hecho de que te lo recomienden es porque, no sé, cuando tengan un ataque de ansiedad, tú respiras, sientes tus latidos, sientes la sangre recorriendo, sientes la brisa del aire, el aire como entra por tu exacto. nariz, pues ya como que te vas sintiendo parte del contexto en el que te encuentras ahora. Ujú. Pero si logras mantenerlo así todo un día, imagínate cómo te sentirías de bien, porque ya no te afectaría lo que va a pasar, ni lo que pasó, no tendrías depresión ni tampoco ansiedad. De hecho, es lo que menciona mucho, no sé si ubiques un escritor que se llama, bueno, hizo el poder de la hora, Eckhart Tolle se llama, no sé si lo ubiques. Me suena. Es como, bueno, es un autor, ha hecho varios libros y él, su filosofía es esta, o sea, justamente no hay más que la hora, o sea, y justamente es la clave de la meditación, o sea, convertirte en el observador de tu ahora. Entonces, supongo que también cabe mucho esta cuestión de nuestra sabiduría prehispánica en esto que mencionas, ¿no? Del corazón endiosado, donde y ellos practicaban una filosofía de vida todo el tiempo conectados. Sí, o sea, es un estado permanente. ¿Y a qué iba con esto de la meditación? Bueno, que la meditación nos habla de estar en el presente. Ahora, llevemos esto a las cuestiones creativas, a las cuestiones de acción, ya de accionar. Hay veces que uno, hablando de la disciplina, pues, no sé, eliges momentos como para inspirarte o pones tu música o comes algo o te pones a leer algo y ya sientes que llegaron las ideas y entonces puedes seguir trabajando. Ujú. Lo mismo que la meditación. Tienes que meditar para reconectar, pero cuando ya lo logras estás todo el tiempo en ese trance. Ahora, Sí, es una práctica, ¿no? O sea, es poco a poco. entonces ahora imagínate que con tu creatividad, con las ideas que tienes, que van y vienen y a veces no las tienes y tardas días o meses en que regresen, que pudieras tener ese estado de inspiración todo el tiempo. Que así como te agarró la inspiración un día y decidiste pintar o escribir o bailar o cantar, que así estuvieras todo el tiempo y que no tuvieras la necesidad Ujú, de hacer algún experimento extraño para motivar esa inspiración, sino que ya estuvieras así diario. ujú. Bueno, pues eso es el Sí, 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 yolteo, ok. ese trance, ¡Qué bonito! ese trance en el que a muchos nos ha pasado. Estás haciendo lo que más te gusta y ya te pasaron 2 horas, 3, porque Ujú. estás tan clavado
pero pasa muy poco porque no lo cultivamos, no sabemos, no tenemos conocimiento de ese Yolteot. Yolteot viene de Yolot, es corazón, y Teot de Dios, de divinidad, que para muchos esto no es una palabra que no se debe usar, pero bueno, es como lo traducen los libros y tengo que respetar esa redacción, ¿no? Entonces, Yolteot no significa que tu corazón es el corazón de Dios, ni que tú mismo haces de ti un Dios, sino es como recibir esa inspiración, o sea, tener la inspiración divina, es ese trance en el que te clavas 2 horas en tu trabajo o en tu proyecto, pero tenerlo siempre disponible a tu alcance para que puedas hacer uso de ello todo el tiempo. Entonces el Yolteot pues es un estado de conciencia en el que ya te afecta muy poco, porque la inspiración, o sea, el contexto, porque la inspiración viene generalmente de que te sientas a gusto. O hay otros que la inspiración viene de incluso los momentos tristes. Pero la idea sería como manejar estas emociones, gestionarlas también, que no te afecte nada y que tampoco nada te llegue a hacer sentir tan feliz que solamente así lo puedas hacer, porque si no, no trabajas, sino que vivas permanentemente en este estado de Yolteot para que puedas hacer tus cosas y en base a ello tomar decisiones y en base a eso crear y en base a eso dejar Insochimpuicac, flores y cantos, ¿sabes? Entonces, todo es un proceso de practicar muchas cosas al mismo tiempo para que puedas conectar con todo ello. Pero volvemos a lo que empezamos. Es muy difícil hacerlo en la actualidad porque tienes que ganar dinero, porque tienes que trabajar, despertarte temprano y pagar renta, agua, luz, medicinas, gas, escuela, impuestos, ¿sabes? Pero pues las personas que tienen al alcance, aunque sea un poquito de tiempo, pues digo, Y es que es eso también, ¿no? O sea, justamente creo que, y hablando, voy a tocar a lo mejor un tema medio sensible porque justamente creo que antes toda esta sabiduría estaba al alcance de todos y hoy en día el tema de la espiritualidad y en general el tema educativo y acceder al mundo intelectual se ha vuelto un tema elitista y de privilegio. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que esto, ¿no? O sea, justamente lo que mencionas, ¿no? Que hago referencia a tu video de que es una persona que por su propia cuenta diviniza las cosas. ¿Cómo le dices a esta persona que lleve una vida espiritual cuando no tiene ni un peso de energía porque acaba de llegar de su trabajo, o porque pasó 3 horas en el metro, o porque apenas está a raya, ¿no? Y vive estresado por que este del mañana, ¿no? Entonces, muchas veces sí es como de, híjole, a lo mejor sí tiene que haber un proceso de que todos lo vivimos, ¿no? Todos vivimos a lo mejor estos procesos oscuros donde justamente creo que el objetivo es pulirnos nuestro rostro y corazón, ¿no? Y encontrar este punto de madurez. Pero me gusta mucho esto porque creo que hoy en día el conocimiento y el mensaje que compartes es muy, justamente muy generalizado y eso es lo que me gusta también de tu mensaje. Entonces, perdón que te haya interrumpido, pero creo que era algo que es importante mencionar y creo que haces muy fácil este entendimiento de que al final sí todo está en ti, ¿no? O sea, insisto, como lo mencionaste en esta parte de tu video de diviniza tu vida, o sea, no se trata de romantizarla, no, sino ve lo que sí hay, o sea, encuentra la belleza en lo cotidiano, ¿no? Que creo que es sin vender espiritualidad, ni New Age, ni nada, creo que es esto, lo básico, regresa a lo básico, o sea, a tu respiración, a lo mejor, ¿no? A estar en presencia contigo mismo, a disfrutar justo esto que mencionabas, a lo mejor de un día de campo, de irte al parque, de, no sé, ¿no? O sea, de las cosas sencillas que creo que era también mucho uno de los principios de la sabiduría ancestral, ¿no? y es que como mencionas, sí es un privilegio. Yo había visto un video uno de estos días donde decía que uno de los nuevos estatus que hay en la actualidad es el privilegio de la información, ¿sabes? Ya no es tan sencillo estar informado porque hay tanta proliferación de información, pero no toda es necesaria,
que ya no todos están informados No con todo es lo verdad, correcto, ¿sabes? Con sí. los conocimientos que te puedan ayudar. Porque, por ejemplo, tú vas a TikTok y puedes ver muchos canales sobre chismes, sobre farándulas, y digo, te pueden entretener, pero no te nutren. Y hay muchos otros que te pueden a lo mejor aportar algo en tu vida, pero no los ves porque no te entretienen. Entonces se vuelve complicado ya si lo analizamos desde este otro punto de El vista. simple hecho a lo mejor de comprar un libro, ¿no? O sea, Sí, y como dices tú, ya vienes estresado en el metro, estás trabajando, debes dinero y además te robaron y además ahora ya te estás empezando a sentir mal de la garganta y tienes que pagar las medidas. O sea, hay muy poco espacio para realmente hacer esta conexión y también creo que es válido aceptar que sí se vuelve un privilegio y que no se le puede pedir a las personas que conecten o culparlos, ¿no? Es que, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no conectas? ¿O por qué no te fijas? Digo, las sugerencias ahí están, los libros ahí están. ujú, sí, Eh, claro. El mensaje se comparte. sí, sí, la información está al alcance de todos. Los libros que yo les puedo recomendar en mi canal, los pueden descargar en Google, están al alcance de Ujú, todos. No siempre se puede, no siempre hay tiempo, por supuesto que siempre hay cosas más urgentes y aquí hay que saber diferenciar entre lo urgente y lo importante, ¿no? Urgente, pues ujú, tienes que cuidar tu salud, urgente, pues tienes que pagar deudas. Importante y lo puedes dejar, pero pues a lo mejor no abandonar, es leerte un libro. Digo, leer una hoja diario es mejor que no leer ni una. Entonces puedes ujú. leer 10, pues que mejor, y si puedes leer más de 10, está perfecto, pero pues en la medida de que uno vaya prestándose a esas dinámicas donde puedas ir descubriendo cosas que te hagan sentir bien, pues te vas a ir sintiendo mejor, vas a ir conectando y vas a poder acceder a partes de ti que no sabías que podías sentir, que no podías, que sabías experimentar. ¿Sabes? Es como el ejercicio, o sea, pues lo ideal sería hacer 2 horas diario de cierto ritmo, pero pues yo sé que no se puede, entonces mínimo unas sentadillas, unas 5 o 10 sentadillas, nada más para que te sientas bien. Y ya después serán 15, ya le vas agarrando el gusto. Lo mismo con los libros y con el conocimiento, no se le puede culpar a las personas porque no conecten, sino que las recomendaciones ahí están, los libros, canales como el tuyo que les permiten a lo mejor, si están caminando, si van rumbo a su trabajo, si están cocinando, bueno, pues escuchar algo que les nutra. Y en ese sentido, pues a lo mejor hicieron dos cosas a la vez. Por una parte escuchan y por la otra se dedican a lo que están haciendo con las manos. Claro, Pero claro. si tienen, Todo lo que sume, ¿no? sí, y si tienen la oportunidad de descubrir este tipo de conocimientos que no me tienen que creer a mí, que si van a estos libros como el de eh, la filosofía náhuatl, estudian sus fuentes de Miguel León Portilla, pues lo van a encontrar más desglosado, un poco mejor explicado y se van a dar cuenta de que pues a lo mejor a nosotros ya nos tocó esta vida, ya nos tocó tener que batallar de ciertas formas pues tener que reconfigurar nuestras creencias para poder acceder a esta información. Pero pues a lo mejor los más pequeñitos, ellos van a tener la oportunidad de que si les das cierta información, pues crecen con otro chip, crecen con otra intención y esa sería tu legado, eso sería tu verdad, ese sería el yo verdadero que le dejaste a las futuras generaciones, sería tu forma de trascender. Ujú. Eso sería lo que le dejas, eso sería la forma en que dejas tus cantos y tus flores, la forma en que tus hijos se expresen, pues sería ese Xochicuicac. Yo estoy trabajando en un proyecto sobre el Día de Muertos y en él hablo, Mm. les adelanto, sobre, Spoiler alert. spoiler alert, sobre la ofrenda del Día de Muertos. ¿Qué es lo que pones en ello? Pues pones sus pertenencias, la comida que le gustaba, pones muchas cosas, pero no es nada más un asunto estético, sino que todo eso que te lo recuerda, ese olor, esa bebida, esa comida, esa pertenencia, es la raíz que dejó en este mundo, es su verdad, es su esencia. Ujú. Entonces, digo, no nos tenemos que remitir únicamente a las ofrendas. Cuando ves lo que hace una persona más pequeñita, un niño, y se parece al ejemplo que tú le has dado, bueno, pues creo que hace Ujú. mucho sentido sobre este legado Sí. del que hablan los nahuas, de poder dejar Ujú. esta raíz aquí en la Tlalticpac, aquí en la tierra, que ellos la consideraban que era un sueño. Para ellos el mundo no es verdadero, sino ilusorio. Y los que Ujú. mueren no están muriendo, sino despertando, ¿sabes? Entonces lo único que persiste en este mundo pues es esa verdad, eso que dejaste. Pero para que lo logres pues tienes que tener esta conexión, tienes que
pues hacer el esfuerzo. No es algo que te va a llegar de pronto y un día vas a tener un montón de tiempo para leer. Exacto, No vas a despertar un día exacto, y vas a tener todos los conocimientos. No vas a exacto. conocer a una persona y esa persona por arte de magia te va a hacer sentir paz. Todo, como el ejercicio, como el trabajo, como todo, pues lleva un esfuerzo. Y si Ujú. se quiere encontrar cierta paz o cierto estado de conciencia, pues lo que decimos hace un momento, si es físico, pues un poquito de ejercicio, 3 minutos, y luego ya 5, y luego 7, te la llevas. Si es en cuestión de conocimientos, pues leer 3 hojas, luego 5, luego 7, y en una cuestión de meditación, pues igual, o voy a hacerlo 30 segundos, y mañana, así te la llevas, ¿sabes? Que hablando de leer, creo que es de las pocas cosas que sí te llevas, o bueno, que sí te, te acompañan a lo largo de tu vida, lo que le metes a tu cerebro. ¿Sí me explico? Por eso es que insisto mucho en que eh, a lo mejor hacer este esfuerzo que tú mencionas, justamente, de... Y a lo mejor es una palabra que también menciono mucho, pero no me importa. De que se despersonalicen, ¿sabes? De que se quiten toda esta caja de creencias, porque yo también estuve ahí, ¿sí me explico? O sea, yo también tenía mi caja de creencias bien arraigada, yo también tenía una personalidad bien establecida de algo que yo pensé que era, con base en el sistema que me educó, ¿no? O sea, mi familia, mi entorno, la escuela a la que fui, etc. Entonces, cuando empiezas a cuestionar y a decir, a ver, pues sí, voy a informarme más, voy a nutrirme más intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, mentalmente hablando, independientemente del físico y del ejercicio, que sí también es importante, cuando tomas la elección de hacer este compromiso contigo mismo, es cuando yo siento que es esto que en la espiritualidad es la noche oscura del alma, el despertar espiritual, el encuentro contigo mismo, la sanación con tu niño interior, etc., ¿no? O sea, llamámoslo de diferentes formas, pero es cuando, perdón, te haces responsable, insisto, de tu existencia, ¿no? Y en ese sentido, pues vas descubriendo, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, en el caso de las heridas, pues no sabes ni cuáles tienes, porque como estás tan absorto en el mundo cotidiano, ya la gente se acostumbra a cómo eres. Y como ya se acostumbraron a cómo eres, a ti ya no te importa mejorar porque tú ves que funciona. Pero una Sí, vez que te claro. das el tiempo de pensar en ti, ya no como la víctima, sino pues también como una parte importante del funcionamiento de tu contexto, pues te das cuenta que no todo lo que haces está bien, que no todo lo que haces Ujú, aporta, ¿sabes? También hay cosas que haces que ujú, dañan, hay cosas que haces que a las personas no les gustan y tú piensas que sí. Lo que se te dice gracioso a lo ujú, mejor no lo es tanto, ¿sabes? ujú, Pero en la medida que te des ese tiempo, pues lo vas a descubrir. La medida que te tomes un tiempo para ti, para leer, para meditar, para encontrar ciertas verdades, pues vas a ir forjando ese rostro y corazón. ¿Y cómo se forja? Pues trabajando precisamente en ti. O sea, ¿quién te puede decir qué eres realmente o para qué eres bueno? Sino tú. Por eso los nahuas dicen que claro. nacemos como una posibilidad. No lo dicen Mm, textualmente así, pero eso es el Ixtlin Yolot. Naces con un rostro borroso o sin pintar y naces con un corazón que pues bien puedes usarlo para simplemente bombear sangre o para que te impulse, ujú, ¿no? Para que te impulse a hacer las cosas. Entonces, si lo vas forjando, si vas viendo en ti esas cualidades y las cultivas y vas desechando lo que te hace daño y le hace daño a las personas, pues por supuesto que vas a desarrollar este rostro, que es esta identidad. Todos van a saber quién es Patty, todos van a saber quién es Yu, porque es la o es él que dice estas cosas, el que da o la que da este mensaje, es el que otorga esta trascendencia a través de sus palabras. Y tu corazón, ujú. pues se van a dar cuenta, es que está trabajando, es que siempre hace las cosas, y todo eso te genera esa identidad. Congruencia, congruencia, que justo lo hablaba justamente en la entrevista pasada, o sea, para la sabiduría ancestral, una palabra clave era la congruencia, ¿no? O sea, que lo que digas, piensas, sientes y haces están en sintonía. Sí, por supuesto, y si no lo logras, pues ahí es donde te puedes topar con ciertos obstáculos que no te permiten hacer este desarrollo del rostro y corazón, porque si lo que sientes es diferente a lo que piensas, pero también diferente a lo Ujú, que dices, pues entonces ahí es donde los nahuas decían que arrojabas tu rostro al suelo, ¿sabes?
Ok, qué fuerte. Es como, Es como si eran bien es como tirar intensos. literalmente a la basura lo que puede ser. Sí, sí, Y lo sí. podemos ver también en discursos modernos, cuando le dices a una persona, es que, no sé, me da tristeza, me da pena ver que tienes tanto potencial y no lo utilizas. Que Ujú, en ujú. náhuatl, en la cosmovisión náhuatl, se le diría, es que no me gusta ver cómo tiras tu rostro, Tu rostro al ¿sabes? piso. Sí, sí, sí. Tienes una identidad y no la estás forjando, ¿por qué no lo haces? Mm, ujú. ¿Sabes? Entonces, si pierdes de vista ese Mm, camino, como decían los Huetlactoli, la vida de un lado es un barranco y del otro un precipicio. Entonces tienes que caminar por el medio. Y si no caminas por el medio, pues tarde o temprano te vas a ir de lado y vas a tirar tu rostro. O sea, vas a terminar de perder esa identidad. Y si no lo compones, pues vas generando vicios. Y no me refiero únicamente a vicios físicos, sino a los vicios de ciertos pensamientos, porque todo puede ser un vicio en esta vida. Un vicio no nada más es una sustancia. Un vicio puede ser ver la televisión todo el día. Un vicio puede ser trabajar todo el día. Un vicio puede ser una ujú. persona. Un vicio puede ser una actividad. O sea, y vas generándolo porque ya dejas de conectarte contigo para preferir conectarte con cosas que te dan una dopamina muy rápida, ¿no? O sea, todo está muy complejo y todo se conecta de una manera metafísica, física, esotérica, mística, psicológica y Todo está social. conectado. Todo. Entonces, pero solamente lo vas notando cuando decides forjar este rostro y corazón, cuando te comprometes. Y pasa en todos lados. Quieres un ascenso en el trabajo, pues te comprometes a trabajar bien y mejor y haciendo un poco a lo Sí, mejor hacer tu más mejor te versión saco. de ti, ¿no? Si quieres lograr cierto físico en el gimnasio, pues la respuesta es muy sencilla. Y si quieres lograr un rostro y un corazón, pues es exactamente el mismo principio, el esfuerzo y la disciplina para que lo logres, ¿sabes? A lo mejor no decíamos, no hay el acceso a tanta información, pero pues creo que en estos tiempos es más sencillo que lo que era antes, ¿no? Tú ya Sí. escribes, y esto es un consejo, en Google pones, no sé, el título del libro que te gusta y le pones al final la palabra PDF, seguramente Sí, ya. te aparecerá el archivo, lo descargas y lo puedes leer en tu celular cuando quieras. Y dijimos, como hace rato, una hoja diario, unas 10 líneas diario es mejor que nada. Y en ese Ujú. sentido, pues vas a No, y que descubrir. volviendo al tema que también dijimos hace rato, hay gente que está 3 horas en el transporte. Bueno, pues si estás 3 horas en el transporte, creo que es muy buen tiempo para que te avientes un librito. Sí, y lo que decían la filosofía náhuatl, cuando les dije que nacían los bebés y que les decían, pues viniste, acabas de llegar a este mundo, está difícil, pero no vas a vivir llorando. Entonces, en este sentido, si lo sumimos, estas 3 horas de camión, como que sí está difícil, pero no puedes vivir llorando. Tienes que seguir cultivando tu rostro, tienes que seguir puliéndolo, ¿sabes? Porque la vida que tienes tú la tienen muchas personas, Ujú. pero pues a lo Sí. mejor el legado que vas a dejar, las flores y los cantos que vas a dejar, van en función de qué tanto sí te esfuerces tú por hacer la diferencia. Y se van a notar. Y como lo mencionas, este tema también de la victimez, ¿no? O sea, que mucha gente, y no me voy a excluir porque también yo fui víctima de mí misma, ¿no? Pero, y la queja y demás, ¿no? Pero muchas veces siento justo esto de la gente que se queja constantemente, es como de, bueno, pero no todo en tu vida está mal, ¿no? O sea, tienes una familia, ¿no? Tienes un trabajo, o sea, si te estresas, tienes un trabajo. Tienes a lo mejor hijos, ¿no? Tienes un plato de comida, tienes, o sea, el hecho de, insisto, de volver a lo básico y de bendecir lo que tienes, creo que es más, llega más a la espiritualidad de lo que mucha cosa externa puede llegar a vender, ¿no? Y también en ese sentido de lo que dices, es pues también parte del agradecimiento. Los nahuas lo veían en el sentido de que en sus poesías lo podemos ver, que nada es para siempre, solo un poco aquí. Aunque sea de oro se rompe y aunque sea de plumaje se desgarra. Entonces, ya cuando entiendes que solamente transitas por la Tlalticpa, que es esta tierra, solo transitas por un momento y que tarde o temprano vas a desaparecer, ya sea hoy, mañana o pasado, entonces no significa por ello que no vas a forjar un rostro, no significa que nada tenga sentido, sino que más aún tienes que estar preparado para cuando el momento llegue. Y si forjaste tu rostro y tu corazón y dejaste flores y cantos, entonces puedes despertar de este sueño que llamamos vida con la plena convicción de que hiciste lo que tenías que hacer, trascender. Claro,
Claro, y que mucho, o sea, hoy en el día el tema también es el nihilismo, ¿no? El no encontrarle sentido a esto y por ende la apatía y la lejanía y la desconexión y demás. Y creo que justamente, digo, no sé si muchos pasaron por esto, yo pasé por eso, pero justamente creo que son procesos y cuando te das cuenta que a lo mejor uno de los sentidos más absurdos de la vida es justamente la vida misma, es como de, bueno, ya no voy a dejar, voy a dejar más bien de quejarme tanto y a ver lo que sí hay, porque si veo lo que no hay, como mi cerebro está capacitado para darme la razón, evidentemente voy a encontrar muchísimas cosas que me den la razón para negativizarme más. Entonces, vuelvo al tema del agradecimiento de que para mí fue una gran herramienta para salir de ese nihilismo y de esa eh, a lo mejor apatía ante la vida y de pensar que todo lo malo me pasaba a mí, ¿no? Y que mucho de la gente eh, o ha pasado o está pasando por ese proceso. Entonces, como bien lo mencionas, nada es para siempre, ¿no? O sea, y si nada es para siempre, no hay pena que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Entonces, eh, digo, cabe a colación un mentor que también me gusta mucho que se llama Javier Wolkoff, que dice, si vas a llorar por alguien, llórale, llórale, pero llórale a lo mejor 3 días seguidos. Es más, ponte, prográmate para llorar y al quinto día vas a decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, se convierte en algo absurdo, ¿no? O si te vas a quejar de tu suegra, a ver, enciérrate y ponte a escribir cosas negativas de tu suegra y después, como de, bueno, tienes una suegra que te dio una mujer con la que ya estás, ¿no? Entonces, cuando lo convertimos un poquito o lo polarizamos del lado negativo hacia lo positivo, creo que es cuando eh, se trasciende realmente, ¿no? Y creo que esto es cuestión de querer, ¿no? O sea, no volvemos a lo mismo, se sabe que no hay tiempo suficiente, a lo mejor no hay dinero suficiente, que a veces la mente no te da para concentrarte por preocupaciones, pero pues cuando tienes la intención de algo, de crecer en algún sentido en tu vida, pues la vas a buscar, ¿sabes? Hay gente que está obsesionada con tener un físico, y no lo digo de forma negativa, sino como un compromiso muy suyo y le encuentran el tiempo, ¿sabes? Hay gente que quiere terminar de ver esa película, hay gente que quiere terminar de ver ese libro, o gente que quiere conquistar a una persona, ¿sabes? Y lo hacen. Entonces, sí es un privilegio, sí cuesta mucho, pero creo que en la medida que quieras también, decimos, como hemos dicho, vas a buscar el tiempo, lo vas a encontrar 2 minutos al día, vas a encontrar 3 minutos al día para poder hacerlo. Y entonces, cuando vayas leyendo, si te das ese tiempo para leer estas páginas de la filosofía náhuatl y descubras esto del rostro y el corazón, de las flores y el canto, del hombre maduro, del yolteotl, pues vas a tener un poco más de claridad y lo vas a lograr. A lo mejor no va a ser fácil, no va a ser un año, como nada lo es tan rápido, pero pues vas a tener la seguridad de que vas por el buen camino y tarde o temprano un día vas a despertar y así con el Claro, ejercicio y va a valer vas a ver los completamente la resultados, pena. ¿sabes? Y también luego, digo, mucha gente también, ¿no? Se queja de esto, es que sí, no tengo tiempo y lo que sea. Estás horas scrolleando en redes sociales, para eso sí hay tiempo, ¿no? Y es donde justamente es mi queja, ¿no? Ante la sociedad moderna y toda esta cuestión de la tecnología que nos tiene tan desconectados, porque como tú dices, cuando realmente estás comprometido, pues una persona que está haciendo ejercicio no está scrolleando, una persona que está leyendo no está fugada en el afuera, ¿no? O sea, una persona que está meditando, pues está, insisto, haciendo este trabajo interno. Entonces creo que sí, todo se resume al compromiso que cada persona tenga para labrar su rostro y corazón y llegar al Yolteotl. Sí, y también entender que es un proceso. O sea, no porque leas un libro significa que lo vas a entender todo. Esto lo han estudiado por décadas muchas personas y hacen una revisión y luego otra y ahora ya encontraron que tal vez no significaba tanto esto, sino esto otro. Entonces, para nosotros en esta generación también tener muy claro que va a ser muy difícil lograr dominar estos conceptos. Decíamos de las noticias, si a veces no te la cuentan bien y eso que pasó ayer y ya para hoy se transformó en una noticia distinta, ahora imagínate estos conceptos tratando de ser rescatados de 500 años hacia acá. Ahora, súmale que esos Ujú, sí, conceptos es.
Cuento, se los cuento. dictaron los nahuas a un fraile que tenía sesgada su visión por la cosmovisión cristiana que él tenía. Ahora, Sí, súmale sí, que sí. los tradujo como él Todo tiene quiso. jiribilla ya, todo. Él para empezar, se lo preguntó aquí, quién sabe si ellos eran totalmente expertos. Luego, ellos a lo mejor le tenían miedo de poder decírselo completamente porque él no lo iba a saber interpretar. Luego, súmale que él lo tradujo como él quiso y donde no le gustó dijo, eso no me Ujú, gusta. sí, Y luego que ya pasaron, bueno, que lo escribió y quién sabe si quienes lo escribieron lo hicieron bien y a lo mejor le cambiaron una A por una E y ya no significa lo mismo. Y sí, luego sí, sí, súmale sí, que ya sí. pasaron 500 años. ¿Sabes? Sería también muy soberbio decir esto es y te aseguro porque yo lo sé. Completamente. No, o sea, también es responsabilidad de todos nosotros, tanto quienes estamos de este lado como los que están del otro lado de la pantalla, Del otro lado de la pantalla. poder entender que para tener cierto grado de conocimiento tienes, y eso vas a lograr hacer una interpretación. Discernir. Sí, pero lograr tener conocimiento o poder decir que tú lo sabes y que no hay de otra, pues es bastante complejo. Entonces, cada quien va a ir a su ritmo, a su paso. Vas a descubrir unas cosas en unos libros, otras en otros, y después de unos cuantos años vas a decir, ah, ya le entendí un poquito, ahora sí. Pero pues, como decíamos, Como yo, a mí me pasó con el libro de los cuatro acuerdos y es sabiduría tolteca y yo soy fan de la sabiduría tolteca, pero, o sea, lo leí era como de, ah, sí, claro, estoy entendiendo perfecto. Y pasaba medio año y es como de, creo que me estoy tomando las cosas personales, creo que no estoy siendo impecable con mi palabra y varias cositas así, entonces creo que tengo que volver a leerlo. Y lo volví a leer y era como de, yo no vi esto, o sea, yo no aprendí esto en ese momento, o sea, lo, lo, lo refrescas de una forma completamente diferente, más consciente, más madura. hay un dicho, ¿no? Que dice que nadie se baña en el mismo río dos veces. Mm, Entonces, lo que hoy entiendas, ¿y a qué se refiere este dicho? Pues que cuando tú te acercas al río, el agua ya no es la misma, el agua en la que te bañaste la primera vez ya se fue. ya Y sí, también sí, ya sí. eres un poquito, unos minutos, otras o más horas más viejo de la vez que entraste anteriormente. Todo lo mismo pasa con el conocimiento. Lo que hoy aprendiste, dependiendo de los problemas que tenías, las motivaciones que tenías, lo bien que te sentías o lo mal que te sentías con tu vida, pues te va a enseñar una cosa, lo que leas. Pero si lo haces en otro momento de tu vida, ya sea un momento más bajo o un momento más alto, pues vas a ver algo totalmente distinto. Lo que decías, yo cuando leí el libro, pues vi unas cosas y ahora las veo distintas. Entonces es una cuestión de estar reforzando esos conocimientos. Si es necesario leer el mismo libro, pues lees el mismo libro. Si tienes que leer otros, pues lees otros. Pero la idea Ujú. es tratar de entender que, pues, la mayor parte del tiempo, y si no es que siempre, pues somos alumnos y no maestros, ¿no? Porque en el momento, Y todo el tiempo todo está cambiando, ¿no? O y sea, en el exacto. momento que te consideras maestro, pues ya te estás volviendo soberbio, ya crees que tienes verdades. O sea, creo que todos venimos a aprender y no porque hayas leído el libro, ahora resulta que eres experto, sino que pues a lo mejor te falla y simplemente porque eres un ser de carbono, un ser humano compuesto de sistema nervioso, límbico, respiratorio, vas a fallar. No puedes estar al 100 siempre. Entonces, pues es un constante trabajo, un constante esfuerzo por lograr esa sabiduría, ese conocimiento, ese labrar el rostro y el corazón, ese poder decir palabras impecables que son las flores y cantos sin Xochicóatl, para que puedas lograr tal vez el yolteo, porque tampoco es que sea una Ujú. garantía. Si lees pero no entiendes, pues ¿cuándo lo vas a lograr? Y el yolteo Sí. pues te va a hacer poder decidir, vas a ser dueño de ti mismo, ya no vas a ser esclavo de las circunstancias, pero para no ser esclavo de las circunstancias, pues vas a tener que atravesar un montón de procesos. Y si no logras aprender, vas a repetir esos procesos una y otra vez. Y no porque sea un karma, no porque sea una energía que alguien te está poniendo a prueba, sino simplemente Sí, es la escuela de la vida, o sea, algo tan simple. ¿ya pasaste matemáticas? No, Exacto. Pues no échale has otra vez. aprendido, o sea, no vas a pasar porque no has aprendido y no tiene nada que ver con nada místico, o sea, es así. O ya te enfermaste una vez porque no te abrigaste y ya dentro de 15 días lo mismo, no te abrigaste, pues cuál es el resultado que esperas, ¿no? Entonces lo mismo es con el conocimiento, puedes estar, sí, medio entendiendo, pero si no lo cultivas, si no lo llevas a la práctica, ni rostro, ni corazón, ni palabras hermosas, y mucho menos vas a soportar que las personas pongan un espejo delante de ti y no te digan lo que quieres oír, sino lo Ni que quieres. floricanto, ni una simple sombra. Exacto, entonces, pues es muy complejo. Eh, Vuelvo a lo mismo, no podemos ser soberbios y decir cuáles son los pasos que debes de seguir, todos tienen su proceso muy distinto dependiendo.
cómo se sientan, en qué estén. No es lo mismo una persona que ha sufrido bastante a su corta edad y a los 20, 22 años ya entendió muchas cosas con mucha madurez, que una persona que tiene 50 y la ha seguido regando tanto que parece que no ha avanzado en la vida. Entonces, ni la edad es una garantía, ni el que Completamente. leas un montón tampoco es una garantía. Aquí es, como hemos dicho hace rato, una cuestión de esfuerzo y de voluntad, de Insochi, de Nishlin Yorot, que quieras forjar ese rostro, pero también que tu corazón te impulse a hacer las cosas que tengas que hacer para lograrlo. Ujú, Porque aquí ujú. no importa quién seas, cómo te llames, quiénes fueron tus padres, en qué trabajes, cuánto leas, qué tan bien te sientas. Si no aprendiste, no importa quién eres, no vas a aprender. Y tal vez si tienes la capacidad de entender y enfrentar las situaciones difíciles de una manera que te puedan aportar en lugar de destruirte, pues entonces vas a lograr este yolteo, este corazón divinizado, donde ya nada te mueve, ya eres dueño de tus acciones, ya no eres una sombra ni un dibujo, sino que ya tienes un rostro, porque decían los poemas nahuas que el que ha logrado un yolteo, decían que tenía un corazón de piedra, ¿no? Un corazón de madera, y no lo decían porque fuera frío, porque fuera duro en un sentido moderno, sino que pues a la piedra es difícil de remover y la madera es difícil de romper. Entonces se trata de endurecer el corazón, no para que seas grosero, no para que dejes de ser empático, sino para que dejes de ser una víctima, como mencionabas hace rato. Porque una persona que es fuerte pero no empatiza, pues es un bruto. Y una persona que es muy sensible pero no tiene fortaleza, pues es una víctima. Y mientras se mantenga uno en ese Ujú. estado de víctima, le vas a culpar a todo el mundo de lo que te pase, menos a tus acciones. Claro. Y en ese sentido, no vas a conquistar un yorteo y mucho menos vas a poder dejar flores y cantos en la tierra para trascender. Qué hermoso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y justo creo que esto va, ya casi para finalizar, eh, ellos, o sea, todos los ancestros que implementaban este sistema educativo existencial, creo que era esto justo que mencionabas, ¿no? O sea, el corazón de piedra a lo mejor dentro de esta filosofía que te mencionaba hace ratito de que yo siento que eran demasiado duros o demasiado exigentes o demasiado radicales en ciertas cosas, pero también muy sutiles y muy poéticos y muy, ¿sabes? Muy florido Mira, su, su hablar, mira, lo ¿no? podemos ver en la actualidad comparándonos en nuestra modernidad con sus tiempos, o incluso los pueblos modernos, unos niños de un rancho, de un pueblito, a unos niños de ciudad. En un rancho todavía puede Ujú. pasar que a los niños los manden temprano por agua al pozo, que los manden al molino muy tempranito, que los manden a echarle de comer a los animales, se bañen con agua fría, ¿sabes? Cosas que Están más personas de ciudad podrían conectados. considerar crueles. Eso es maltrato infantil. Ujú. Pues sí, porque ya desde tu perspectiva todo eso está mal, ¿no? En un sentido muy cristiano, en un sentido muy de una moral judeocristiana. Pero si pones a unos niños de ciudad y unos niños de campo a divertirse y a competir en un lugar con pocas comodidades, ¿quiénes crees que se vayan a sentir más felices? Porque Claro. esos niños, Y al final, sí, creo que el tener una vida rústica y más sencilla y más pegada al campo puede ser o puede sonar muy rudo, pero al final es nuestra naturaleza, o sea, al final, lejos de todo este sistema Matrix, tendencias y todo este cuestión de control y demás, creo que la vida rural es, o sea, el volver a nuestro origen, ¿no? O sea, lo natural y lo básico. Y al final, insisto, para allá vamos, todos nos vamos a morir y, ¿sabes? O y sea, vamos a volver a por lo muy cruel que natural. puedas considerar esa vida y por muy maltrato infantil y que no te guste, eh, un niño de esos, del campo, de una vida rural, va a llorar menos ante el hambre, ante el frío, incluso pues ante los enfrentamientos con otras personas, ¿sabes? Porque Sí, ha vivido en una lo situación a estás veces tan forjando. dura, no cruel, repito, sino pues ha aguantado, ha tenido que aguantar el frío, a veces el agua fría, se ha tenido que Ujú, aguantar sí, ciertos golpes que se da al correr o cortadas que se dan las manos al echarle comida a los animales. O sea, ha sí. batallado a veces con estas cosas que lo menos que le va a preocupar es si una persona le dijo que no se veía bien o si se veían, Sí, ¿sabes? claro, claro, claro. Entonces, en Sí, este sí, otro sí. sistema que nosotros manejamos en las ciudades,
sí te afectan esas cosas porque o sea, no tienes otras cosas de qué preocuparte, ¿sabes? Esos niños Ujú. podríamos decir que tienen un corazón duro, un corazón de piedra. No es que sean insensibles, no es que sean groseros, no es que no sean empáticos, sino que ya Ujú. nada les puede afectar como a nosotros nos pueden afectar, ¿sabes? Porque ellos viven en un sistema Sí. donde se priorizan otras cosas, se prioriza la fortaleza. Sí, se forja más su carácter, ¿no? Es como esta metáfora de enseñarles a pescar, ¿no? Porque al final, insisto, creo que era parte del el sistema educativo existencial ancestral de yo te voy a educar para la vida y la vida es hostil, o sea, la naturaleza es hostil, si te voy a mandar a carrear agua es porque en algún momento la vas a necesitar y si yo no estoy, ¿qué va a pasar de ti, no? O sea, creo que también, insisto, por eso es que es como muy dual esto del amor rudo, ¿no? Una vez yo trabajaba, Sea, te amo y te enseño a una vez vivir. yo trabajaba con mi papá en un taller mecánico, teníamos un taller mecánico, y entonces es pesado. Tiene, como todo, tiene sus cosas muy buenas y sus cosas pesadas, pero ya después yo estudié Derecho, entonces tuve que entrar a trabajar a un despacho. Y lo primero que me advirtieron los licenciados con los que trabajé era que el trabajo a veces era muy pesado y que a ver si aguantaba. Y yo entre mí pensaba, no, hombre, esto para mí no es pesado. Lo que ustedes consideran Claro, cansado y lo que yo considero cansado son dos cosas muy distintas. Con claro. esto no, Coincido completamente con esto contigo. no digo que yo tuviera una sabiduría o una fuerza, sino que yo me había educado a la forma de trabajar a veces un tanto brusca, que esto de Ujú. andar trajeado y de estar pegado a una computadora y estar checando ciertos datos en una sola, Sí, se me hacía lo era menos, papear. ¿sabes? Entonces, esto puede aplicar, es un ejemplo para otras analogías. Los niños que dijimos de un rancho a comparación Completamente. de los de ciudad, ahora imagínate con un adulto que se ha criado con más dureza, comparado con un adulto que su preocupación más grande es que sacó un 8 en matemáticas. ¿Quién Sí, se va a sí, quebrar más exacto, rápido? exacto. Ujú. ¿Sabes? Entonces la educación de los nahuas era mucho de esto en el Calmeca y en el Tepochcali. Desde que iniciaba la Me encanta. mañana o antes de que saliera el sol, era sahumar a los dioses, barrer los templos, hacer autosacrificio, que era pues picarse con espinas en la lengua, en los brazos, ofrendar su propia sangre, pero más allá de ofrendar su sangre era ofrendar su físico, ¿sabes? Su integridad física para endurecerse a ellos mismos. Los hacían dormir en el Ujú, piso, ujú. sin petates, y todo esto los preparaba para ser buenos dirigentes, porque quién mejor que política el dirigente de Claro, sufrimiento, claro. ¿sabes? Entonces les endurecían el corazón, les forjaban un rostro y un corazón. Entonces estas son personas, serían personas que no se rompen, que no se quiebran, que tienen un corazón de piedra o de madera. ¿Ven? O sea, todo Capaz. conecta. Sí, no, sí, claro, por supuesto. Cuánta sabiduría, cuánta sabiduría. Y bueno, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo y se nos fue la plática, quería también que tocáramos el tema del tonal y así de rapidito, porque, pues digo, ya se nos fue el tiempo, pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que era un sistema de medición de lo que nosotros llamamos tiempo para ellos muy exacto, ¿no? O sea, y que se dividía con esta cuestión de los 260 días y cómo los mnemotémiques eran los 5 días que eran como fuera del tiempo o algo así que se cosían como aparte y que toda esta cuestión muy, muy estratégicamente exacta relacionada también con los astros, que para mí también la astrología es como un estudio muy, muy preciso de como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es en el microcosmos es en el macrocosmos, y que ellos manejaban muy eficientemente todo ese sistema para la agricultura, para en general guiarse con las temporadas del año y demás, ¿no? A ver, tú, empápanos, que eres Pues mira, más experto en este tema. como dices tú, como ya está acabando el tiempo, voy a tratar de hacerlo más breve, porque también da para hablar, pues está muy complejo. Pero lo primero que Sí. podemos encontrar sobre el tonali, sobre el tonalpohualli, es en el libro Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, y nos dice que esta es una instrucción que dejó Quetzalcóatl para leer el tiempo, Ujú. para organizar el tiempo, que son 20 caracteres multiplicados por 13 números. Parece. Ujú. Entonces, actualmente nuestra semana va de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo, son 7 días. O sea, son 7 nombres distintos, ¿sabes? Y cada Ujú. uno se combina con los números del 1 al 31. Hay meses que tienen 30 días, otros 28, como febrero, otros 30. Entonces,
puede haber lunes 1, lunes 2, lunes 3, lunes hasta el 31, pero pues se van intercalando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos semanas de 7 días y tenemos meses, son 12 meses de 30 a 31 días. O sea, si ya lo analizan así es complejo, es un calendario complejo. Ujú. Es el número Sí, sí es 12, complejo. el número 7, el número 28, 29, el número 28, 30, 31 y aparte 7 nombres de días. O sea, hay que hacer Ujú, una combinación de todo esto para saber qué día naciste y ujú. sacar tu CURP y todo esto, ¿no? Entonces, la fecha de nacimiento en la época prehispánica no era de la misma combinación. En lugar de ser semanas de 7 días, eran trecenas. O sea, Ujú. iban del 1 al 13. Y el nombre de los días no eran 7, como de lunes a domingo, sino eran 20, que son los signos. Entonces, multiplicando esos 20 por esos 13 dan 260. Cada combinación de estas da un resultado distinto y según el día en que hayas nacido, era tu tonali. Tonali es algo así como suerte, destino. El libro donde estaba aquel Sí, como libro. lo que ahora en comparación con lo que ahorita se está manejando es la carta astral, ¿no? O tu carta Sí, sí, sí. natal, o el Y día porque que... es muy popular, pero pues hay, en todas las culturas hay muchas cosas similares. Nada más que como tiene más publicidad, más, es más, hasta Ujú. más comercial. Una persona que se dedica a lo astral, Sí, pues es más fácil que alguien vaya a acudir a ti por estas cuestiones que por el tonali. que al tonali, Entonces, sí. por eso mucha gente lo estudia. Mal ahí, pero bueno. Entonces, hay 260 combinaciones. Hay unas en las que puedes nacer muy bueno para la guerra, otros para hacer para las artes, otros para las cuestiones físicas, ¿sabes? Entonces, como son 260 combinaciones, pues la cuestión es que los Tonalpouque, que son los sacerdotes que leían este libro llamado Tonalpohualli, el libro de las suertes, libro de los destinos, pues le ponían el nombre al niño de su día de nacimiento, ¿sabes? Antes se hacía también en México cuando decían que les ponían el nombre de un santo. Nació el 24 de junio, pues que se llame Juan. Ujú. Y en el México prehispánico era así, bueno, nació en, no sé, en uno hierba, Primero de es conejo, Malinali, ajá, C. sí, sí, sí. Malinali, ¿no? El mismo Ujú. Quetzalcóatl, Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl, se llama C, quiere decir uno, Acatl, caña, nació en el día 1, caña, Ok. ¿sabes? Entonces ese era el primer nombre. Ya conforme pasaba el tiempo, ya le ponían el nombre de acuerdo a su tonal y el tonal Pouque, a través del tonal Pouali, él decidía, bueno, es que este niño nació este día y por la realidad como se encuentra ahora manifestada, pues entonces, ya más adelante veremos cómo se desarrolla y le ponemos un nombre. Y es lo que ahora algunos dicen que se llama siembra de nombre, que era muy distinto en la época prehispánica, pero bueno, todos los rituales se transforman y finalmente no es igual tampoco la forma en que se bautizan a los niños católicos ahorita que como seguramente se hacía hace 2000 años, ¿saben? Ujú. Entonces ahora le dicen siembra de nombre y le ponen a la gente su nombre. Nada más que se vuelve complejo porque cuando llegaron los españoles, pues quemaron todos los códices. Eso es algo que saben muchos o todos lo saben. Y entonces las cuentas de los calendarios se perdieron. Ha habido antropólogos que rescatan unas cuentas, pero a la hora de compararlas, Ok. porque tú notas en los libros de historia, y dice que Cortés llegó un día, tal día, y que cuando ejecutaron a Cuauhtémoc fue este día, y que cuando los españoles llegaron a Tlaxcala fue este día. Entonces, cuando sacan estas cuentas los antropólogos, unas dan, pero resulta que una ya no da. No coinciden todas. Entonces, eso quiere decir que no toma en cuenta un factor y toda mi cuenta está mal, ¿no? Y entonces cada cierto tiempo los arqueólogos con los descubrimientos que van haciendo dicen, ya encontré estas, ya encajó, pero me falta y sigue faltando uno. Entonces, a veces es difícil saberlo porque pues unos siguen las cuentas de los primeros arqueólogos que hicieron su esfuerzo y luego otros toman las cuentas de los siguientes arqueólogos y luego de los siguientes. Entonces ahora es difícil saber quién realmente tiene la cuenta. Y todos, obviamente, todos van a defender su postura y van a decir, no, es que yo tengo la correcta. Por eso cuando te hablaba de apenas que pasó el 12 de marzo del año nuevo, no, no es una garantía, porque no, no todo coincide, o sea, no es como de, sí, todos coincidimos que es Sí, no, este día. incluso pasa en la Navidad, ¿sabes? Se dice que Jesús nació el 25 de diciembre, pero hay historiadores que dicen, no, es que debió haber nacido en abril, pero lo hicieron coincidir en Ujú. diciembre por el equinoccio y para someter a las culturas paganas del norte de Europa. Ya ni siquiera la misma cuenta. Y de eso sí se tienen más registros. Y aún así,
se ha tenido que mover. Entonces, en el calendario prehispánico va a haber quien genuinamente quiera rescatar una cuenta y va a haber quien, porque tenga más, porque gane dinero de ello, pues va a usar otra cuenta y va a asegurar que esa es, porque ni modo que le diga a la gente que te cobré tanto dinero por darte tu nombre y resulta que estoy mal, ¿sabes? Entonces ya se vuelve un tema complicado. Ojalá algún día se pudiera recuperar. Ahora con la inteligencia artificial creo que sería más sencillo, se tendría que poder hacer, pero pues de esa forma se leía el destino de los niños y se decidía, tenían una base de selección de las infancias para saber para qué iban a ser buenos. Y en caso de que nacieran en estos días nefastos que se llaman Nemontemi, porque el calendario prehispánico o mexica o náhuatl, en general mesoamericano, tenía 360 días, divididos en 18 meses de 20 días. Hasta ahí suman 360, pero el último mes tenía 5 días, si se le pudiera considerar un mes, pero eran considerados días nefastos, días de no hacer nada. En esos días, pues la gente se guardaba, y esto también lo pueden encontrar en la obra de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, donde la gente se encerraba y no hacía nada, porque si hacías algo mal, te caías o te rompías una mano o te enfermabas, pues eso auguraba que tu año iba a estar igual. Entonces eran días de guardar. ¿Sabes? Días previos preparaban muchos tamales y comían así como un año nuevo, pero los días de Montemi había que guardarse porque son rituales como cuando ahora la gente se pone ropa interior de color rojo y de color amarillo y que deja barrer la casa con el polvo hacia afuera para que se limpie, o sea, sabes, en rituales que se tienen que poner sobre la mesa para que entendamos que no eran supersticiones aisladas, sino que en este tiempo se sigue jugando con lo mismo. ¿Sabes? Hay gente que saca su maleta y da vueltas alrededor de la casa, que porque eso implica que va a viajar. Y en ese tiempo era esto, ¿sabes? Que pues son 5 días de guardar, de no hacer nada, de que nadie sale, porque si algo sale mal, pues todo el mundo va a estar mal. Te vas a ir. Entonces, cuando los niños nacían en este mes, en estos 5 días, pues se buscaba que el tonalpoque moviera el tonal y no significa que lo iba a hacer nacer en otro momento, sino que él buscaba que naciera antes de la medianoche o después de la medianoche, y si ya estaba en esos días, bueno, pues ahora asegurarnos de que el niño se aleje de ciertas cosas, de ciertos vicios, de ciertos ejemplos, pues para que su tonal se enderece. ¿Sabes? Porque pues ya él ya nació destinado para ciertas propensiones, y es mejor que uno las desarrolle. Ajá. Entonces se vuelve bien complejo, es un tema muy bonito, pero sí es muy complejo y es difícil de encontrar en quién confiar. No digo que quienes lo estén estudiando sean personas ignorantes, no mucho menos. Sin embargo, que sí es muy delicado y no haya ciencia cierta, una cuenta de una persona que diga yo tengo la realidad. Pero es un tema que da para mucho, porque cada signo tiene en la obra de Bernardino de Sahagún, pues tiene su descripción. Los que nacieron en este día, esto, los que nacieron aquí, 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 aquí. Sus características. Exacto, entonces, así como se saca la carta astral, es diferente, pero también son muchos datos, o sea, es la hora en que naciste, el día que naciste, el signo, el numeral del mes, del año, de tu trecena, de tu ciclo de 52 años, o sea, son así como el PUR, son una serie de letritas y de símbolos que te determinan quién eres y quién vas a ser en la vida. Híjole, me encantaría profundizar. Si nos permites, nos encantaría volver a tener una entrevista contigo para profundizar más del tonali, porque creo que es un tema demasiado extenso y de lo cual podemos escarbar muchísimo y sacar muchísima información y que también puede nutrir mucho a la gente que está del otro lado de la pantalla. Entonces, eh, si te parece, pues me encantaría en alguna otra ocasión tener otra entrevista contigo. Una segunda parte a lo mejor que sea específicamente hablando del tonal. ¿Qué te Sí, parece? por supuesto, y me dan la oportunidad de estudiar y tener datos precisos y correctos, porque pues así como lo hago en mis plataformas, pues lo que me interesa no es que me crean a mí. Yo no les vengo a traer una verdad absoluta, yo no pretendo que me crean nada. Todo lo que yo les diga, les dije aquí o les diga en mis videos está en libros y se los dejo al final en la bibliografía para que ustedes puedan verificarlos. Entonces, pues les vuelvo a repetir, no quiero que me crean a mí, busquen en los libros y seguramente si es que llego a equivocarme, bueno, ustedes te darán cuenta y ampliarán su criterio, y si no tiene ningún error, bueno, pues entonces me sentiré muy honrado que ustedes hayan podido aprender algo hoy que no sabían, que sería lo más ideal para mí, poder abrirles la duda ante un nuevo tema, que ustedes lo puedan encontrar, lo puedan investigar y que
pues quién sabe, a partir de ello ustedes puedan tener un crecimiento como quieran. Si solamente es para saber datos de historia, está perfecto. Si es para crecer personalmente, espiritualmente, emocionalmente y lo encuentran en la filosofía en agua, pues les va a gustar mucho, les va a hacer sentido y van a ver que van a descubrir cosas que tal vez nadie les había contado. Ujú, exacto, exacto. Y que bueno, creo que tú eres un excelente medio para saber por dónde empezar. ¿Sí me explico? Pero bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Shu, por tu tiempo, por tu disposición, por el mensaje compartido. Gracias por explicar con esta manera tan práctica en lo que consistía también la filosofía de nuestros ancestros que nos dejaron muchísimo. Y gracias, insisto, por refrescar también esto, ¿sabes? Ante mucha ignorancia que hay respecto a estos temas. Y me pareces un pionero muy importante ante el volver a darle el valor a la sabiduría ancestral y prehispánica, porque pues de ahí venimos al final de cuentas y hay mucho que rescatar y hay mucho que hoy en día, si lo llevamos a la práctica y a nuestro presente, pues creo que viviríamos una vida mucho más plena y no por nada es un mensaje que dejaron como un legado, ¿no? Entonces me parece muy bonito que tú estés compartiendo esto hoy en día y que eh, también yo tenga este privilegio de entrevistarte y pues nada, muchas, muchas gracias por compartir, gracias por todo lo que sumaste, gracias por las explicaciones tan específicas y las recomendaciones de los libros. La gente ya sabe qué información, por qué información empezar y pues espero con ansias esa segunda parte para hablar del Tonali. ¿Algo que tengas que decir? ¿Algo que quieras Bueno, compartir? pues reiterarte el agradecimiento por el espacio, por la entrevista. Qué gusto que haya cada vez más voces que tratan de, pues, de sembrar en las personas esa duda y esa intención de querer aprender. Y bueno, espero que esto les ayude a tratar de querer de forjar su propio rostro, su propio corazón y alcanzar poco a poco, pues, ese yolteo y que acepten que otras personas puedan poner un espejo delante de sí mismos para que aprendan pues sobre ellos, ¿no? Para que puedan también desarrollar, puedan pues compartirle a otras personas sus conocimientos y bueno, en la medida que se haga, pues creo que esto nos ayuda a todos. Vamos a hacer de nuestra casa una mejor casa y luego una mejor calle y una mejor colonia y una mejor comunidad. Y pues la idea es no despegar el dedo del renglón y pues te agradezco un montón. Y pues sí, ya veremos en la segunda entrevista qué tanto les puedo compartir. Claro que sí, y de lo que tú quieras compartir también, o sea, aquí profundizamos mucho sobre la vida actual y sobre la vida como la llevaban antes, entonces creo que hicimos un equilibrio perfecto entre el ayer y el hoy, ¿no? Entonces, me gustó mucho, mucho, mucho esta entrevista porque sacamos mucha información de valor. Entonces, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, insisto, por tu labor, por tu mensaje. Y pues espero que sigas cosechando los frutos de todo lo que has sembrado. Y pues esto fue Las salidas hacia adentro con Shiu. Y en la descripción les voy a dejar el video que les comentaba, que para mí fue muy revelador y cómo abrevió todo el sentido espiritual justamente de la sabiduría prehispánica. Entonces, muchas gracias si llegaste hasta aquí. No olvides suscribirte, compartir, comentar y darle mucho amor y likes. Besos y abrazos.